En 1848, el presidente Abraham Lincoln visitó las cataratas del Niágara y estuvo tan impresionado por la belleza de esta maravilla natural que escribió algunas notas, incluyendo la siguiente. Cuando Colón vio este continente por primera vez, cuando Cristo sufrió en la cruz, cuando Moisés guió a Israel a través del Mar Rojo, más aún cuando Adán vino de la mano de su Creador, en ese entonces como ahora el Niágara rugía aquí. Los ojos de esa especie de gigantes extintos, cuyos huesos ocupan los montículos de América, han admirado el Niágara, como los nuestros lo hacen ahora. Durante el siglo XIX hubo muchas historias de restos de esqueletos innaturalmente largos descubiertos en los antiguos túmulos esparcidos por Norteamérica. Actualmente, ni un solo medio de comunicación ha mencionado algo relacionado con los antiguos gigantes o con los descubrimientos pasados. Si un esqueleto gigante es descubierto, probablemente estaría clasificado y escondido del público. No era así en el siglo XIX o en los principios del siglo XX. Casi cada año había al menos algunos encabezados alegando el descubrimiento de esqueletos gigantes antiguos. Parecía ser normal encontrar huesos gigantes en América, cuando los primeros colonos cavaron antiguos montículos para hacer caminos, granjas y edificios. El New York Times en particular escribió muchos artículos acerca de los descubrimientos de gigantes. Leamos algunos, comenzando con este titulado Los huesos de un gigante encontrados, el cual fue publicado el 5 de mayo de 1882, en el que se lee: se ha descubierto un cráneo de tamaño heroico y formación singular entre las reliquias de los constructores de montículos en el valle de Río Rojo. El montículo tenía 60 pies de diámetro y 12 pies de altura. Cerca del centro se encontraron los huesos de una docena de hombres y mujeres mezclados con los huesos de varios animales. El cráneo en cuestión fue el único en perfecto estado, y cerca de él se encontraron huesos anormalmente grandes. El hombre que lo soportó era evidentemente un gigante. Una minuciosa investigación en el montículo y su contenido se llevará a cabo por la Sociedad Histórica. Otro periódico publicado el 5 de mayo de 1885 publicó: la semana pasada, un pequeño montículo cerca de Homero fue abierto por estudiantes, quienes encontraron un esqueleto. Hoy, una investigación más profunda se llevó a cabo, y varios pies bajo la superficie de la tierra, en una enorme bóveda con pisos de piedras y cubierta de corteza, se encontraron 4 enormes esqueletos, 3 con más de 7 pies de longitud y el otro de 8. Este artículo del San Antonio Express habla acerca de un enorme cráneo que es 2 veces el tamaño de un cráneo humano, incluyendo una imagen. El artículo establece: cráneo del gigante de la playa, descubierto por trabajadores de la VPA cerca de Victoria, se cree ser el más grande encontrado en el mundo. Una cabeza normal también fue encontrada. Que Texas tuviera un gigante en la playa hace mucho tiempo parece probable debido al enorme cráneo recientemente desenterrado en un montículo en el condado de Victoria. Se cree es el cráneo humano más grande jamás encontrado en Estados Unidos y probablemente en todo el mundo. 2 veces el tamaño del cráneo de un hombre normal, los fragmentos se excavaron por W. Duffen, un arqueólogo que estaba excavando el montículo en el condado de Victoria bajo un proyecto del VPA, patrocinado por la Universidad de Texas. En el mismo montículo y en el mismo nivel fue encontrado un cráneo de tamaño normal. Las piezas tomadas del montículo fueron reconstruidas en el laboratorio de VPA bajo la supervisión de antropólogos físicos. Se está haciendo un estudio para determinar si el enorme cráneo era de un hombre que pertenecía a una tribu de hombres extraordinariamente altos o si el cráneo era de un miembro anormal de la tribu, un caso de gigantismo. Varios huesos enormes de humanos han sido desenterrados en el sitio. Otro artículo del New York Times escrito en 1897 indica: uno de los 3 montículos descubiertos recientemente en este pueblo ha sido abierto. En él se encontró el esqueleto de un hombre gigante. Los huesos medidos de pies a cabeza son de más de 9 pies y estaban en un buen estado de preservación. El cráneo era tan grande como la medida de medio bushel. Algunas barras de cobre finamente templadas y otras fuentes estaban cerca de los huesos. El montículo de donde estas reliquias fueron tomadas es de 10 pies de altura y 30 pies de largo,
variando entre 6 a 8 pies de anchura. Los otros 2 montículos de menos tamaño serán excavados pronto. Este artículo del St. Paul Globe, escrito en 1904, establece: huesos de un esqueleto humano de 11 pies de altura son excavados en Nevada. Obreros dedicados a cavar grava hoy descubrieron a una profundidad de unos 12 pies muchos huesos, parte del esqueleto de un ser humano gigante. El Dr. Samuels los examinó, declarando ser los huesos de un hombre que debió haber tenido al menos 11 pies de altura. Aparentemente, estos descubrimientos eran normales en la época y no estaban ocultos para el público como lo están en la actualidad. Este artículo habla acerca de un esqueleto gigante encontrado en una cueva de México. El artículo establece: Charles Clapp, quien recientemente ha regresado de México, en donde ha estado encargado en los intereses mineros de Thomas Lawson, ha llamado la atención del profesor Agassiz por un gran descubrimiento. Encontró en México una cueva que contenía 200 esqueletos de hombres, cada uno con más de 8 pies de altura. La cueva era evidentemente el cementerio de una raza de gigantes que precedían a los aztecas. El señor Clapp acomodó los huesos de uno de estos esqueletos y encontró una longitud total de 8 pies con 11 pulgadas. Otros artículos mencionan descubrimientos de gigantes en Europa. Este artículo de 1892, escrito por el Golden Globe, habla del descubrimiento de una raza de gigantes de los días modernos de Francia. Indica: en el año 1890, algunos huesos humanos de enormes tamaños, doble del ordinario, fueron encontrados en los túmulos de Castelnau, y desde entonces han sido cuidadosamente examinados por el profesor Kinner, quien, al admitir que los huesos son de una raza muy alta, sin embargo, los encuentra anormales en dimensiones y aparentemente en crecimiento mórbido. Sin duda, reabren la pregunta de los gigantes de la antigüedad, pero nos suministran evidencia para decidir. No tienes idea de cuántos otros artículos de periódicos hemos encontrado. Hubo descubrimientos de gigantes por todo el globo, y actualmente los científicos y arqueólogos pretenden que esto nunca pasó. Este artículo titulado «Cuando los gigantes deambulaban la Tierra» habla acerca de los descubrimientos históricos de gigantes de la época del Imperio Romano hasta el siglo XIX. Aquí lo que establece: el pasado era más prolífero en la producción de gigantes que en el presente. En 1830, uno de estos gigantes, quien fue exhibido en Rouen, era de 10 pies de altura, y el gigante Galabra, traído de Arabia hasta Roma en la época de Claudio César, era de la misma altura. Fanon, quien vivió en la época de Eugenio II, tenía 11 pies y medio de altura. El Chevalier Scrogg, en su viaje al pico de Tenerife, encontró en una de las cavernas de esa montaña la cabeza de un gigante que tenía 60 dientes y no medía menos de 15 pies de altura. El gigante Faragus, asesinado por Orlando, el sobrino de Charlemagne, según reportes, medía 28 pies de altura. En 1814, cerca de Saint-Germain, se encontró la tumba del gigante Isolén, quien no medía menos de 30 pies. En 1590, cerca de Rouen, se encontró un esqueleto cuya cabeza era como un bushel de maíz, la cual tenía 90 pies de altura. El gigante Bacrt tenía una altura de 22 pies. En 1623, cerca del castillo en Dauphin, se encontró una tumba de 32 pies de largo, 16 pies de ancho y 8 pies de alto, en la cual estaban escritas en piedra gris las palabras Kentolicus Rex. Se encontró que el esqueleto medía 25 pies y un cuarto de altura, 10 pies a lo largo de los hombros y 5 pies desde el pecho hasta la espalda. Pero Francia no es el único país en el que esqueletos gigantes se han desenterrado. Cerca de Palermo, Sicilia, en 1516 se encontró el esqueleto de un gigante de 35 pies. Cerca de Magrino, en la misma isla, en 1816 se encontró el esqueleto de un gigante de 30 pies, cuya cabeza tenía el tamaño de una cabeza de cerdo y cada diente pesaba 5 onzas. Aunque en el momento estos descubrimientos se hicieron públicos, una vez que los esqueletos fueron llevados a los museos respectivos y a las instituciones históricas, desaparecieron por completo y nadie volvió a hablar al respecto. Aquí hay un mapa de todos los reportes de gigantes en Norteamérica. Es verdaderamente sorprendente cuántos existen.
Casi todos los descubrimientos terminaron en el Instituto Smithsoniano, y ya sabemos qué tan buenos son encubriendo grandes descubrimientos. Existen además supuestos reportes del Smithsoniano comprando esqueletos gigantes excavados por los ciudadanos quienes desaparecerían y nunca escuchándose de ellos. El Smithsoniano incluso tenía una división especial para explorar antiguos montículos y supuestos cementerios para gigantes. Un famoso descubrimiento de un gigante fue también encubierto por el Smithsoniano, el gigante de San Diego de 1895, el cual era un gigante momificado de 8 pies de altura. Incluso había una imagen de la momia gigante, la cual fue mostrada en varios periódicos. La momia fue inspeccionada por muchos científicos, después de la cual el gigante de San Diego fue comprado por el Smithsoniano. 13 años después, en 1908, cuando la momia estaba siendo exhibida, el Smithsoniano hizo algunas pruebas calificándola como una farsa, indicando que estaba hecha de gelatina. El hecho de que tomó tanto tiempo, después de invertir tanto dinero para comprarla, además del hecho de que fue cuidadosamente inspeccionada por expertos 13 años antes, sugiere que hay más de lo que se deja ver. Es una coincidencia que absolutamente cada cultura y religión cuentan historias acerca de antiguos gigantes que deambulaban por la tierra. La civilización sumeria, la cual se dice comenzó en aproximadamente 6000 a.C., habla sobre una raza de gigantes que gobernó a los sumerios, y existen muchas representaciones de ellos. Los registros sumerios hablan sobre un rey gigante llamado Gilgamesh, quien gobernó por 126 años. Se le ve por los académicos como una figura histórica, ya que las inscripciones que se han encontrado confirmarían la existencia de otras figuras asociadas a él. En el antiguo Egipto existen cientos de ilustraciones de gigantes, y los registros egipcios describen a todas las dinastías de faraones ser una raza de gigantes, y cientos de sarcófagos gigantes fueron encontrados, pero las momias en ellos hace mucho que habían sido saqueadas. Esta inusual historia titulada Gigantes egipcios prehistóricos fue publicada en múltiples periódicos, indicando: en 1881, cuando el profesor Timmerman se encontraba explorando las ruinas de un antiguo templo de Isis en las orillas del río Nilo, 16 millas debajo de Najar Jafar, abrió un camino de tumbas en las cuales algunas razas prehistóricas de gigantes habían sido enterradas. El esqueleto más pequeño de unos 60, los cuales fueron examinados durante el período en el que Timmerman estaba excavando en Najar Jafar, medía 7 pies y 8 pulgadas de longitud, y el más grande 11 pies y pulgada. Grandes números de tablas conmemorativas fueron descubiertas, pero no había registro que incluso insinuara que estaban en la memoria de hombres de tamaño extraordinario. Se cree que las tumbas se remontan al año 1043 a.C. Según el periódico alemán Bild, un empresario llamado Gregor Spörri tomó varias imágenes de un dedo gigante momificado en 1988. El dueño del dedo era un ladrón de tumbas jubilado, que encontró el dedo en una tumba no revelada. El dedo es de casi 40 pulgadas, y de ser genuino, pertenecería a alguien que se estima haber tenido entre 15 a 16 pies de altura. El dueño del dedo tenía un certificado que indicaba que el dedo era auténtico, junto con unos rayos X del mismo. Luego, cuando Spörri regresó a Egipto a comprar el dedo, el dueño desapareció, dejándonos solo con las fotografías del descubrimiento. El libro del Génesis, el cual es el primero de la Biblia hebrea y del Viejo Testamento, nos cuenta la historia de una antigua raza de gigantes llamada los Nefilim. La historia de los gigantes Nefilim es muy elaborada en otro manuscrito antiguo, el libro de Enoch. Aparentemente, los vigilantes, que eran ángeles caídos, se aparearon con las mujeres de la tierra, y como resultado, los gigantes Nefilim nacieron. Sabemos que estos antiguos manuscritos describen el gran diluvio, una inundación masiva que, según datos científicos, sí pasó. Si la inundación bíblica es real, ¿podrían los gigantes Nefilim serlo también? Las historias acerca de gigantes no terminan ahí. Cada tribu nativoamericana habla acerca de cuando gigantes solían gobernar Norteamérica, y habían guerras brutales entre los gigantes y los nativos americanos. Las tribus tuvieron que unirse contra un grupo de gigantes caníbales pelirrojos
luchando con ellos hasta la extinción. La existencia de gigantes podría explicar una de las estructuras megalíticas masivas alrededor del mundo, de las cuales aún no se explica cómo fueron movidas, como la piedra de la mujer embarazada ubicada en Baalbek, Líbano, la cual pesa 1.242 toneladas. En el monte Shoria, al sur de Siberia, investigadores han encontrado una pared masiva de piedras de granito. Se estima que algunas de estas gigantes piedras de granito pesan más de 3.000 toneladas, más del doble del peso de aquellas en el Líbano. Es interesante notar que el nombre original de Stonehenge era el baile de los gigantes o el anillo de los gigantes. Stonehenge es un nombre sajón posterior que se traduce en las piedras colgantes. Los gigantes también forman parte de la mitología céltica, griega y romana, de los hindúes, budistas, nórdica e incluso en el folclore japonés Shinto. De hecho, hay un increíble vídeo de un antiguo desfile militar en el Japón imperial en el cual los japoneses orgullosamente muestran a este enorme gigante y lo hacen desfilar junto a los soldados imperiales. Se dice que este gigante era el último miembro de una tribu de gigantes llamada Chacha, quien vivió en una isla llamada Ahashima. El vídeo se usó en una película de animación japonesa llamada Big Man Japan, que hizo que muchas personas pensaran que era completamente falsa, simplemente hecha para la animación. ¿Pero realmente crees que esta animación de bajo presupuesto gastaría tanto dinero en CGI para crear este material realista para una animación de comedia? ¿O simplemente usaron el material antiguo ya que no tiene un propietario oficial? Hay muchas historias de gigantes. Flavio Josefo, un académico judío e historiador del primer siglo, escribió: por lo cual trasladaron su campamento a Hebrón, y cuando lo tomaron, mataron a todos los habitantes. Hasta entonces quedaban la raza de gigantes, que tenían cuerpos tan grandes y rostros tan completamente diferentes a los de otros hombres, que eran sorprendentes a la vista y terribles al oído. Los huesos de estos hombres todavía se muestran hasta el día de hoy, a diferencia de las relaciones creíbles de otros hombres. Durante 1500, cuando los navegantes españoles exploraban las costas americanas, vistas de enormes gigantes fueron también observadas. 3 capitanes de barcos españoles reportaron nativos más altos de lo normal en sus expediciones en América, así como Francis Drake, el capitán John Smith y muchos otros testigos notables. Esto es lo que el capitán John Smith escribió sobre ellos. Los Susquehannocks son gigantes parecidos a las personas. Midieron la pantorrilla de la pierna del hombre más grande y la encontraron de 3/4 de metro aproximadamente, y todas las demás extremidades estaban en proporción. En 1519, el explorador español Alonso Álvarez de Pineda estaba trazando los mapas de las líneas costeras de la costa del Golfo, marcando los diversos ríos, bahías, puntos de referencia y puertos potenciales. No lejos de donde los ríos llegaban al Golfo de México, encontró un gran pueblo, y cerca de él unos 40 pueblos pequeños. Describió haber visto muchos gigantes viviendo en él, y curiosamente, una raza de pigmeos pequeños también vivía allí. Pineda describió las tribus que se encontraban cerca del Mississippi como una raza de gigantes de entre 10 y 11 palmas de altura, y una raza de pigmeos de solo 5 o 6 palmas de altura. Tal vez el cuanto más intrigante y conocido de gigantes reales en la época de las exploraciones comenzó con la historia del gran explorador portugués Fernando de Magallanes. Entre los años 1519 y 1522, Magallanes se embarcó en su más famoso viaje, una expedición arriesgada para buscar una buena ruta a las Islas Molucas en el este de las Indias, que resultaría en la primera circunnavegación del globo. Se le dio a Magallanes el comando de 5 buques, y uno lo sacó de su trayecto hasta llegar a la lejana Patagonia, al sur de Sudamérica. Fue allí donde la expedición se encontró con una visión bastante desconcertante. Aquí un fragmento del diario del cronista oficial de Magallanes. Al abandonar ese lugar, finalmente alcanzamos 49,5 grados hacia el polo ártico. Como era invierno, las naves entraron a un puerto seguro para el invierno. Pasamos 2 meses en aquel lugar sin ver a nadie. Un día
vimos a un hombre desnudo de estatura gigante en la costa del puerto, bailando, cantando y tirando polvo sobre su cabeza. El capitán general, Magallanes, envió uno de nuestros hombres hacia el gigante para que realizara las mismas acciones como señal de paz. Una vez hecho eso, el hombre llevó al gigante a una isleta en presencia del capitán general. Cuando el gigante estaba bajo la presencia del capitán general y la nuestra, se maravilló enormemente, haciendo señales con un dedo hacia arriba, creyendo que habíamos venido del cielo. Era tan alto que llegábamos hasta su cintura, y él estaba bien proporcionado. Es importante notar que la narración anterior se toma del diario del cronista oficial del viaje de descubrimiento de Magallanes. Esta es la única persona sobre todas las demás cuya tarea es registrar y mantener los informes los más precisos posibles de los eventos y actividades, ya sean exóticos o mundanos. Esta persona no solo responde al comandante del viaje, sino que también al rey del país, para sus cuentos testimoniales como un testimonio completo y preciso de eventos que ocurrieron durante el viaje. Basado en su posición y responsabilidades, su testimonio de primera mano de encuentros con gigantes deben ser aceptados como información certera de un testigo intachable. Hacer lo contrario es trivializar la importancia de la credibilidad fundamental de los cronistas. Años después, en 1539, hubo también la historia de Hernando de Soto, otro explorador, quien se encontró con numerosos gigantes en sus aventuras hacia la porción suroeste de lo que es ahora Estados Unidos. De Soto partió de la bahía de Tampa, en Florida, con cientos de hombres, y durante el trayecto presuntamente se encontraban con tribus de nativos que eran gobernados por gigantes. Uno de estos era el jefe Tuscaloosa, quien se encontraba en Alabama Occidental y se decía ser un hombre gigante y corpulento que se elevaba de entre los otros. También hay reportes del conquistador y explorador español Hernando de Alarcón, quien intentaba encontrar un río que pudiera usarse para mover suministros para las tropas españolas entre las costas de California y México. Alarcón eventualmente pasaría por el río Colorado hasta el Gran Cañón, y durante este viaje, él y sus hombres aparentemente se encontraron con una tribu de al menos unos 200 guerreros gigantes de 10 pies de altura. Los gigantes supuestamente eran muy agresivos, pero Alarcón los calmó con regalos y otras ofrendas de paz. El conquistador Francisco Coronado también relató haberse encontrado con tribus de gigantes durante su búsqueda por el suroeste en su búsqueda del legendario El Dorado. En algunos casos hubo evidencia física de estos gigantes, como fue el caso del conquistador Bernal Díaz del Castillo, quien sirvió a Hernán Cortés durante la conquista española de México. En las páginas de registro detallado acerca de la conquista y colapso subsecuente del Imperio Azteca, hay una historia acerca de una raza de gigantes, los cuales, según los tlaxcaltecs, una vez habitaron la zona. El jefe de la tribu mostró los restos de estos misteriosos gigantes como evidencia, de lo cual Castillo escribiría: dijeron que sus ancestros les dijeron que enormes hombres y mujeres con enormes huesos habitaron una vez entre ellos, pero debido a que eran malas personas con costumbres retorcidas, lucharon en su contra hasta matarlos, y aquellos que quedaron murieron. Y para que viéramos cuán altos eran estos gigantes, nos trajeron el hueso de una pierna de uno de ellos, el cual era muy grueso y tenía la altura de un hombre de tamaño ordinario, y era tan solo el hueso de una pierna, desde la cadera hasta la rodilla. Me medí con el hueso, y era tan alto como yo, aunque soy de estatura promedio. Trajeron piezas de huesos del mismo tipo, pero estaban comidos y deshechos de la tierra. Estábamos asombrados por sus tamaños, y nos sentimos seguros de que tuvo que haber habido gigantes en esa tierra. Hubieron tantos reportes de verdaderos gigantes encontrados en Norte y Suramérica en la época de la exploración, y tales historias se han desvanecido con el tiempo hasta estar casi olvidadas. Hay cosas, sin embargo, que no se pueden olvidar. Están literalmente escritas en la piedra. Ese es el caso de una huella gigante en Suráfrica. Esta es la huella más espectacular en una roca encontrada hasta la fecha en toda la Tierra. Hay otras, sin embargo, como la huella gigante de Pinjan, pero ninguna está tan formada como la que se encuentra en Sudáfrica.
Descubierta en 1931 por un granjero llamado Stoffel Coetzee, mientras cazaba, ha sido uno de los sitios más controversiales en investigaciones arqueológicas y geológicas. La huella es de unos 4 pies o de 1,3 metros de largo, lo que sugiere que la criatura que la dejó pudo haber tenido 24 o 27 pies, o 7,8 metros de altura. La huella es conocida por los locales como la huella de Dios o la huella de Goliat, e historias de antiguos gigantes se cuentan en toda la región. Los escépticos rechazan la huella de los gigantes, alegando que se formó debido a la erosión natural. Sin embargo, el profesor Peter Wagner de la Universidad de Puerto Elizabeth, Sudáfrica, dijo: «Hay más probabilidades de que pequeños hombres verdes lleguen del espacio y la laman con sus lenguas a que se haya creado debido a la erosión natural». Al juzgar por todos los descubrimientos mencionados, junto con todos los cuentos históricos que hemos mencionado, puede ser posible que los gigantes realmente existieron. Podría ser posible que en algún lugar remoto, especies de estos seres enigmáticos sigan con vida, escondidos de la humanidad. No podemos terminar este vídeo sin mencionar el encuentro con gigantes más famosos, el cual no ocurrió en tiempos antiguos, sino en 2002. Este encuentro, el cual sigue clasificado por el gobierno de Estados Unidos, fue revelado en el popular programa de radio Coast to Coast, después de que testigos fueran y contaran sus historias anónimamente. Los eventos supuestamente sucedieron en 2002, en los desiertos de Afganistán, en donde un equipo del ejército estadounidense se perdió. Un equipo de fuerza especial fue enviado para investigar lo sucedido, y los soldados caminaron senderos montañosos hasta llegar a la entrada de una enorme cueva. En sus alrededores había partes rotas de equipos militares estadounidenses, así como equipos dispersos con rastros de sangre en ellos. La fuerza especial estaba por ingresar a la cueva para buscar a los soldados perdidos, cuando un humanoide pelirrojo de 13 pies de altura, con doble dentadura, emergió y los atacó. Según los testigos, el gigante perforó a uno de los soldados con su lanza, matándolo en el acto antes de que el resto del equipo pudiera derribarlo, disparándole en el rostro por 30 segundos. Una vez que el gigante murió, la fuerza especial entró a la cueva y encontraron restos de huesos humanos, por lo que llegaron a la conclusión que la criatura era caníbal. Cuando este sorprendente incidente fue reportado al cuartel general, el cuerpo del gigante fue llevado a un helicóptero para transferirlo a una ubicación secreta en los Estados Unidos para su estudio. El gigante pesaba unos 500 kilos, peso estimado por el equipo que lo transportó desde el lugar de recogida hasta los Estados Unidos. El gigante usaba una lona o piel de animal para proteger sus pies, como algún tipo de mocasines. Si hubo un gigante escondiéndose durante tantos años en las cuevas de Afganistán sin ser descubierto, debemos asumir que este gigante no debe ser el único viviendo en este planeta. Seguramente debe haber otros viviendo en alguna parte. Esta misteriosa criatura fue captada en cámara en el desierto de Portugal hace unos años. ¿Podría haber otro gigante escondiéndose de la especie humana? Pensando en todos los descubrimientos clasificados que existen, debemos considerarnos con suerte de que hace miles de años los dinosaurios existieron. Si eso fuera un secreto, ¿quién creería que criaturas con más de 175 pies de altura solían existir? Y si sabemos que reptiles, aves, peces y plantas gigantes existían en la Tierra, es tan difícil de creer que humanoides gigantes también existieron y tal vez aún existan. Dejaremos que lo respondas culminando este vídeo con esta increíble cita de Mark Twain, que indica: la verdad es más extraña que la ficción, pero es debido a que la ficción está obligada a adherirse a las posibilidades. La verdad no lo está. Gracias por vernos. Por favor, dale al botón de me gusta si disfrutaste este vídeo. Si eres nuevo, suscríbete y dale al botón de notificaciones para que no te pierdas los increíbles vídeos que están por venir.